Hola, ¿qué tal amigos? Una feliz tarde a todos los que nos acompañan aquí en las redes de Nación Paisa. Es un placer saludarlos y también le damos un saludo y gracias por recibirnos en su casa, abogado Gustavo Moreno. Precisamente queríamos saludarlos, usted que hizo parte de nuestra familia y por abrirnos este espacio. Daniel, a ti, un cordial saludo, esta es mi casa, así que también un cordial saludo para todos los que nos acompañan en este momento. Abogado, yo quiero que aprovechemos esta oportunidad y que arranquemos por la noticia del día. Hoy la Procuraduría lanza una alerta a la Fiscalía y dice y lo responsabiliza a usted de que el caso del abogado León se esté punto a prescribir. Dice que esto, dado a que usted no ha estado participando en las audiencias y que no ha hecho presencia como ese testigo clave de ese importante caso. Daniela, esa es una falacia argumentativa a partir de un hecho falso para llegar a una conclusión peor. Si hay alguien que le ha colaborado al país como testigo, soy yo. He participado en diferentes juicios. Por cuenta de mis testimonios se han condenado a 9 personas, entre esas 3 magistrados presidentes de la Corte Suprema, aforados, congresistas, fiscales delegados ante la Corte, magistrados auxiliares. Luego decir que por mi culpa se va a prescribir un proceso es absurdo, porque yo no adelanto los juicios. El principio de oportunidad, Daniela, es una relación de parte, es un negocio jurídico donde el Estado se beneficia por una información y el testigo se beneficia como consecuencia de esa información por una inmunidad. En mi caso, en su momento hice un principio de oportunidad donde, a pesar de tener principio de oportunidad, pagué en las cárceles de los Estados Unidos, pagué con pena de prisión en las cárceles colombianas, devolví todo mi patrimonio, pero además gradué poderosos enemigos porque no declaré en contra de Pedro Pérez de la esquina del barrio donde yo residía, no. Declaré en contra de poderosos que aún ostentan poder político y poder judicial. Esa retaliación, Daniela, creo yo, que es consecuencia de un ejercicio profesional, como consecuencia de este trayecto donde yo mismo he tenido que luchar en contra de la institución que debió haberme acompañado por ser un testigo para develar un cartel, un foco de corrupción en un órgano de poder. Me ha tocado litigar en contra de esa institución, en causa propia, en mis propios zapatos. Y como consecuencia de ello, alguien que decidió recorrer el mismo camino, es decir, el de la cooperación, el señor Sneider Pinilla me dio el voto de confianza y yo hoy lo represento. El mismo procurador que es el procurador del caso del señor Sneider es el procurador del caso del señor Rions. Y de forma irresponsable, diría yo, afirma que, o me indica a mí, que podría prescribir por mi culpa. No, yo llego más de 6 años con un principio de oportunidad que se ha venido prorrogando, pero un juez de control de garantías, que es el garante de la Constitución, de la ley, de los derechos de los sujetos procesales, echó para atrás ese principio de oportunidad en una resolución que es pública, que está en algunas redes sociales, y ese juez de control de garantías determinó que ese principio de esa cooperación que yo vengo dando, no se le podía impartir legalidad, porque no se ajustaba a la Constitución, a la ley y a unas garantías que se le debe respetar a la persona que concurre como testigo. Y fue por eso, no por Moreno, no por el abogado, no por mi abogado, que esa resolución no fue legalizada. Hasta el 4 de junio salió una nueva resolución, es decir, hace pocas semanas. El juicio de León estaba programado para el 17 de junio, pero no había resolución. Pero además a esa resolución hay que impartirle legalidad por un juez de control de garantías. El juez de control de garantías, que no es un fedatante, no es un notario, es un juez que controla el respeto de la Constitución y de la ley, debe avalar esa resolución para que haya principio de oportunidad. Hoy, antes de empezar esta entrevista, llegó un correo hace pocos minutos diciendo que habrá audiencia el 20 de junio para darle legalidad o no impartirle legalidad a ese principio de oportunidad. Es decir, perdóname que me siente en la palabra, que es una falacia, es una mentira que se pueda prescribir un proceso por culpa de alguien que le ha cooperado a la justicia, que ha cumplido con la justicia, que le ha pagado al país con su libertad y le ha puesto la cara. O sea, según lo que usted me dice, abogado, usted lleva 6 años en este derecho de oportunidad, ese principio de oportunidad que se ha venido prorrogando, pero en estos momentos usted no tiene principio de oportunidad y por eso usted no ha ido a estas audiencias. Yo llevo cooperando desde el 2017, septiembre del 2017 empecé a rendir interrogatorios. Acuérdense que a mí me extraditaron
El día que me dieron la legalización de ese principio de oportunidad, porque me querían sacar a toda costa para que yo no declarara en los procesos, pero pese a ello declaré desde las cárceles de los Estados Unidos. Hay una resolución, esa resolución se expidió el 4 de junio. Antes de eso había otra resolución que un juez de control de garantías no legalizó, no avaló, porque no se ajustaba a la Constitución y a la ley. Esperemos que este 20 de junio, de la audiencia que me acabo de enterar, el juez de control de garantías haga ese control de esa resolución. Y si no se ajusta a la legalidad conforme a la Constitución, obviamente no habrá nuevamente avala ese principio de oportunidad. ¿Eso depende del suscrito de Gustavo Moreno? Obviamente que no. Así que es una afirmación irresponsable decir que por culpa del señor Moreno un caso va a prescribir. ¿Hace cuánto el país se enteró del cartel de la toga? ¿Hace cuánto venimos adelantando los juicios? ¿Qué ha pasado con el juicio del señor magistrado Leonidas Bustos? ¿Por qué no ha arrancado? ¿Eso es culpa de Moreno? Desde luego que no. ¿Por qué no ha culminado el juicio de Leons? ¿Culpa mía? No. ¿Por qué la resolución no estaba bien? ¿Culpa mía? No. Es culpa de la Fiscalía. Usted menciona algo muy importante aquí, es que hoy se hace una alerta desde la Procuraduría, pero usted dice que también es algo amañado, porque usted hoy está liderando uno de los casos más importantes del país, como lo es el de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, y precisamente ese procurador también tiene algo que ver ahí. ¿Puede ser que esto que está pasando hoy esté relacionado precisamente porque usted está en ese caso? Es normal que un procurador se preocupe por el estado de los procesos. Lo que no es normal es que les indique una responsabilidad a alguien que no la tiene. Que no haya principio de oportunidad, señor procurador y señora procuradora, no es culpa del testigo Gustavo Moreno, es culpa de la institución que formuló mal la resolución y por eso el juez de control de garantías no la avaló. Así que no me puedes indicar culpa alguna si ese proceso llega a prescribir por la ineptitud de los funcionarios. Bueno, hablemos un poco de ese principio de oportunidad. Son 6 años en el que usted nos ha comentado aquí en esta entrevista, donde usted se está sincerando, que nos ha contado un poco lo que ha pasado durante esos 6 años. Usted estuvo en la cárcel en Estados Unidos, estuvo aquí, habló con las autoridades, entregó nombres de importantes personajes de este país, pero también entregó su patrimonio. ¿Cómo ha sido todo este proceso? Es un proceso difícil, Natalia, por el estigma, porque la gente quiere penas de muerte, porque la gente cree que las penas son perpetuas. Yo pagué conforme a las leyes colombianas. Asumí una posición que no es fácil, que es decir, me equivoqué, le pongo la cara al país, pero además he cooperado con la justicia. Ustedes no se imaginan el riesgo, la zozobra que uno vive cuando asume el rol de testigo, pero creo que es el mejor camino e invito a todas las personas que me ven, que son objeto de algún proceso penal, que están inmersos en algún tema relacionado con la justicia penal, que colaboren con la justicia, que le den la cara al país. Es mejor enfrentar, como se dice en el adagio popular, el cacho por los toros, ponerle la cara, pese a los riesgos que ello implica. Y me satisface de alguna manera, Daniela, pese al camino tan difícil que he recorrido, que personas como Snyder y muchas otras, porque no es el único principio de oportunidad, donde ejerzo como abogado, me den ese voto de confianza para que pelee como he venido peleando. Curiosamente, en las legislaciones lo que se pretende es proteger al testigo, pero lo que vemos en un país como el nuestro es que las mismas instituciones agreden al testigo, incumplen los acuerdos, pero pese a ello, para eso estamos los abogados, tengo la experiencia de mi caso, que me obliga a pelear por las personas que quieren darle la cara al país y que a partir de esa justicia negociada, porque es una figura de ley, buscar el principio de oportunidad. Hablemos un poco sobre hasta cuándo. Usted lleva 6 años en este principio de oportunidad, dice que ya cumplió con muchas de estas etapas, ahora continúan en este tema de Leons. ¿Qué sigue para usted en su caso? Es absurdo porque la ley prevé un término de 3 años para darle las prórrogas a los principios de oportunidad, pero los juicios se demoran en empezar. Dese cuenta que el caso del magistrado, 2 veces presidente de la Corte, el doctor Leonidas Bustos, no ha iniciado. ¿Eso es culpa del testigo? Desde luego que no, pese a que yo no estoy llamado a declarar como testigo en ese caso, ya lo hice en su momento en la comisión de acusaciones. Es un tema que se debe reevaluar. Si un testigo llega a un proceso, da toda la información, da el insumo, es absurdo que estos procesos demoren tantos años en salir adelante, sobre todo cuando son temas de tanta importancia para la opinión pública y el interés nacional. Estos casos deberían ser más céleres.
y un testigo no debería estar sub judice, es decir, esperando a que se resuelva de forma indefinida los temas. Es absurdo que después de 7 años casi, los juicios no hayan terminado, faltan pocos, pero eso es un tema que le compete a la Administración de Justicia. Hablando de principios de oportunidad, usted hoy lidera uno de los casos, como ya lo habíamos mencionado, usted está acompañando a Snyder Pinilla y precisamente vemos también hoy, después de 7 años, con este principio de oportunidad, a una fiscalía que tal vez no le ha dado la celeridad a los temas, que como usted lo dice, necesitamos que sea una reacción más inmediata. ¿Cuál es de pronto también esa sugerencia para el sistema? Para que, digamos, en estos casos donde los testigos levantan la mano, donde quieren protección, pero también contar la verdad en estos casos, tengamos mayor celeridad para conocer la verdad y que todo el país pueda entonces saber qué fue lo que pasó. Yo espero no decepcionarme. Uno está como cuando empieza un nuevo amor, muy ilusionado. Esta fiscalía es nueva y tengo mucha ilusión de que haga las cosas bien. Espero que el paso del tiempo no me decepcione. Espero que no sea una fiscalía que persiga a los testigos que quieren cooperar a la justicia cuando hay altos funcionarios relacionados con temas de corrupción. Espero que no sea una fiscalía que persiga a los abogados y que no tome retaliaciones como siento que se está tomando en mi caso, de tratar de hacer ver algo que no es cierto, que es que un proceso se pueda prescribir por culpa mía cuando yo le he cumplido a la Administración de Justicia y al país. Y esos comunicados y esas estrategias para deslegitimar a un abogado que le está pidiendo pista al sistema judicial porque un testigo, una persona muy joven de 37 años quiere asumir su responsabilidad, pero además contarle al país qué fue lo que pasó en esa unidad de gestión de riesgo. Bueno, y entonces en el caso de León, ¿ahora qué sigue? Pues está citado para el 17, pero la audiencia suya, digamos, ante el juzgado es para el 20, tampoco va a poder estar entonces en esa audiencia. No, Natalia, la verdad es que yo le he cumplido todos los llamados a la Administración de Justicia. Cuando no hay principio de oportunidad, naturalmente uno debe esperar a que se resuelva las reglas mínimas. Usted declara, le doy inmunidad, pero si esas reglas no están avaladas por un juez de control de garantías, uno no debería ir a declarar. Pero esperemos, yo creo que dadas las circunstancias, seguramente me voy a presentar ese lunes 17, al juicio del abogado Luis Ignacio León. Muchas gracias, abogado, por acompañarnos aquí en su casa, porque usted también hacía parte de Nación País y sigue haciendo. Gracias por abrirnos las puertas y bueno, también ese mensaje hoy para la opinión pública. Hoy finalmente queda ese mensaje en el aire, pero conocemos que detrás de todo este proceso, digamos, no es Gustavo Moreno el responsable de lo que está pasando hoy, digamos, con todo el tema del sistema. ¿Cuál es el mensaje para la opinión pública en general? Natalia, primero que nosotros, Colombia, Suramérica en general, es una república, en el caso de Colombia, repito, relativamente joven, que los sistemas judiciales que nosotros hoy aplicamos los hemos copiado de otras latitudes, de potencias mundiales, de países del primer mundo. Y en esas potencias económicas, tecnológicas, impera un sistema judicial que es el de cooperación. Nosotros nos resistimos a la aplicación del principio de oportunidad. Eso no nos lo inventamos los colombianos. En Estados Unidos, ustedes ven cómo grandes capos de la mafia terminan viviendo y protegidos por el sistema, porque el sistema entendió que necesita la cooperación, necesita de esa inmunidad para proteger testigos, para golpear grandes redes de corrupción o estructuras criminales o aparatos corruptos de poder. Colombia no es la excepción, debemos entender que eso es una figura que ha funcionado en el mundo entero y Colombia, repito, no es la excepción. La invitación a que respaldemos estas figuras, que no creamos que se está vendiendo inmunidad. Por el contrario, la naturaleza de esta figura es que del pez pequeño se llegue al pez grande, al que corrompe a los que se han corrompido. Y mi segundo mensaje y el más importante, el que pague, el que devuelva recursos, el que asuma su responsabilidad, el que coopere con la justicia, desde luego, según las leyes colombianas, merece una segunda oportunidad. Aquí no existe la pena perpetua ni la pena de muerte. El estigma para los pospenados debe cesar. Si alguien ya pagó, tiene derecho a volver a empezar. Es necesario dar una segunda oportunidad a todos los que la quieran aprovechar. Y yo soy un fiel creyente de las segundas oportunidades e invito a todos los que nos están viendo
que demos segundas oportunidades. Doctor, gracias por acompañarnos. A ustedes recuerden que pueden seguir todas estas noticias y muchas más de la actualidad en Nación Paisa. Gracias por acompañarnos.